Quiero manifestar ante todo mi agradecimiento al doctor Castro Díaz Barrado por su invitación a participar en este ciclo de conferencias sobre la política exterior de España, un tema sobre el que vengo trabajando ya desde hace mucho tiempo. Quiero manifestar también mi agradecimiento, por supuesto, a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y muy en concreto a su presidente de honor, José Antonio Escudero, y a su presidente, Manuel Pizarro. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar también el patrocinio de Ibercaja, a la que creo que hay que agradecer el papel que está jugando para hacer posible este ciclo de conferencias. El objeto de mi conferencia no va a ser hacer un análisis en general de lo que ha sido la política exterior de España desde la transición democrática hasta el momento presente. Me voy a centrar específicamente en un aspecto concreto que a mí me parece muy relevante a la hora de analizar esa política exterior y de valorar esa política exterior, y a un periodo histórico muy específico también, que creo que es en el que se ponen de manifiesto toda una serie de deficiencias y problemas que están afectando a la política exterior española. Nos fijaremos en concreto en el tema del consenso en materia de política exterior. Un tema, insisto, que creo que es clave. Y el periodo específico que vamos a analizar es el que transcurre desde los gobiernos populares de José María Aznar hasta el gobierno socialista de Pedro Sánchez en el momento presente. Creo que centrarnos en la actualidad tiene mucho más interés que hacer un análisis retrospectivo de lo que ha sido esa política exterior de España desde 1976 hasta el momento presente. El que me centre en el consenso y considere que el consenso es clave no significa que ignoremos que hay toda una serie de factores que inciden y que condicionan la política exterior de un Estado. Factores de muy diversa naturaleza, factores políticos, factores ideológicos, factores geopolíticos, culturales, económicos, de seguridad, etcétera, etcétera. Por supuesto, todos esos factores inciden, condicionan la política exterior, pero en el centro de todos ellos creo que está la cuestión del consenso, sobre el que yo voy a centrar específicamente mi intervención. El consenso entre los principales partidos políticos en un Estado democrático es la base, creo, sobre la que se debe desarrollar la política exterior, insisto, en un Estado democrático. Un consenso que hay que entender en un sentido muy concreto, es decir, el consenso es simplemente un acuerdo tácito o expreso, se puede manifestar de distintas formas, sobre lo que son las líneas maestras de la política exterior de un Estado. Ese consenso no impide que cada gobierno, en función de su propio proyecto político, pueda hacer determinados despliegues, establecer determinados matices en relación a esas líneas maestras de la política exterior. Es decir, el consenso no supone uniformidad en cuanto a la definición, no de las líneas maestras, sino de los aspectos, vamos a decir, secundarios de esa política exterior. Y el consenso, insisto, es absolutamente necesario si se quiere que la política exterior de un Estado sea consistente, eficaz y creíble. La política exterior, en sus líneas maestras, en sus principios definitorios, no puede estar sujeta, en un Estado democrático, insisto, de las revisiones y continuos virajes que se produzcan como consecuencia de la alternancia en el gobierno. En España, desgraciadamente, hemos vivido en los últimos tiempos sucesivos cambios radicales en los ejes maestros de la política exterior. Cambios radicales realizados unilateralmente por el gobierno de turno, sin el consenso necesario, con las consecuencias negativas que ello tiene para los intereses, la imagen, el prestigio y la credibilidad de España en el escenario internacional. En un escenario como el que estamos viviendo, de creciente crispación y enfrentamiento, de ausencia de consenso entre los dos principales partidos políticos, y esta ruptura del consenso viene, repito, desde principios del siglo XXI, se han roto los puentes que desde el inicio de la transición democrática permitieron primero constituir el Estado democrático y después formular una política exterior coherente y consistente. Sin lugar a dudas, el escenario internacional del siglo XXI no ayuda excesivamente a la formulación de una política exterior consistente y coherente. La pasada crisis económica global que hemos vivido, que afectó de una manera muy importante a España, la pandemia, que limitó las posibilidades
de proyección internacional de España y de otros países, por supuesto, o la guerra de Ucrania, que ha supuesto importantes cambios en el escenario geopolítico global. Bueno, han incidido, en mayor o menor medida, pero han incidido en la política, en el despliegue de la política exterior de España y la han condicionado. Sin embargo, estos acontecimientos que acabamos de mencionar, que no se pueden obviar al analizar una política exterior con más detalle del que lo voy a hacer yo, no sirven para explicar, a mi modo de ver, el declinar, el carácter menguante que ha tenido la política exterior española desde principios del siglo XXI, como consecuencia de esos bandazos radicales, unilaterales y consecuentemente sin consenso que han introducido los sucesivos gobiernos españoles en lo que las líneas maestras y en los principios definitorios del modelo de política exterior que se formuló a partir de 1976. Pero, más allá de estas consideraciones generales, entremos en materia. En mi opinión, como acabo de apuntar, el punto de arranque del declive de nuestra política exterior y de la pérdida de peso de España en el escenario internacional hay que situarlo a principios, como decía, del siglo XXI. Antes que nada, quiero destacar que, en mi opinión, los momentos de mayor protagonismo, peso e influencia de España en el ámbito internacional hay que situarlos en la década de los años 80 y 90, con los gobiernos de Felipe González y con el primer gobierno de José María Aznar. Son los momentos en los que la política exterior, que empezó a ser puesta, el modelo de política exterior empezó a ser elaborado por el gobierno centrista de Adolfo Suárez, alcanza su máximo desarrollo y brillantez. Son años en los que, en términos político-diplomáticos, España tiene un evidente y creciente peso y protagonismo, especialmente en Europa, en América Latina y en el Mediterráneo. Esta situación, sin embargo, empieza a cambiar, como digo, a partir de principios del siglo XXI, en concreto a partir de las elecciones generales celebradas en el año 2000, ganadas por el Partido Popular, y a partir del momento en el que, por parte del gobierno de José María Aznar, se empieza a poner un modelo de política exterior que se definirá con claridad a partir de 2002 con un alineamiento incondicional con la política de la administración Bush respecto de la guerra de Irak. Con ello, la política exterior española, que hasta entonces se había caracterizado, entre otras, por descansar en un consenso tácito en cuanto a sus prioridades y principios, por situar su prioridad en la coordenada europea, por afirmar unos relativos márgenes de autonomía en su actuación en América Latina y en el Mediterráneo, por apostar por el multilateralismo, las Naciones Unidas y la primacía del derecho internacional, experimenta un giro radical en relación a ese modelo. La nueva política exterior que pone en marcha el gobierno de Aznar a partir de 2002 pasa a caracterizarse por la ausencia de consenso, lo que la va a debilitar, por su marcado atlantismo y, lo que es más significativo, por el alineamiento incondicional con la administración Bush en el tema de la guerra de Irak. Se va a caracterizar por situar a Europa en un segundo plano, por reducir considerablemente los márgenes de autonomía de España en América Latina y en el Mediterráneo, y por un debilitamiento de la apuesta por el multilateralismo, las Naciones Unidas y el derecho internacional, que habían sido, como digo, señas de identidad hasta esos momentos del modelo de política exterior de la España democrática. Este giro radical en la política exterior, adoptado unilateralmente, sin buscar el consenso, que rompía con la imagen de una España europeísta y atlantista al mismo tiempo, relativamente autónoma en sus relaciones exteriores y respetuosa con el multilateralismo, el derecho internacional y las Naciones Unidas, trae consecuencias muy importantes. Se materializará muy en concreto en el debilitamiento del papel de España en la Unión Europea y en la pérdida de autonomía, influencia e imagen de nuestro país en América Latina. En concreto, por poner un ejemplo, el caso de América Latina. A partir de 2002 se abre un nuevo periodo en la política iberoamericana, que va a venir directamente determinada, por un lado, por ese alineamiento con la administración Bush en la guerra de Irak, lo que va a llevar a España, al gobierno de Aznar, a concertar su actuación en América Latina con los Estados Unidos. Y ello alejará a España de los principales países
latinoamericanos con los que hasta entonces había tenido unas excelentes relaciones. No nos olvidemos que los principales y la mayoría de los países latinoamericanos se oponen a la política de la administración Bush respecto de Irak y, consecuentemente, respecto de las posiciones adoptadas por el gobierno de Aznar. Por otro lado, en cuanto reflejo del unilateralismo y de la ruptura del consenso, este periodo va a venir marcado por una actuación hegemónica unilateral en el seno de las cumbres iberoamericanas, que va a consistir en presentar iniciativas unilateralmente, sin buscar el consenso y la concertación con los países iberoamericanos, con lo que se rompía la estrategia que España había seguido respecto de las cumbres iberoamericanas desde su puesta en marcha en 1991. Este declive y pérdida de perfil de la política exterior, y muy en concreto de las relaciones de la Unión con la Unión Europea y con los Estados iberoamericanos, se va a acentuar de forma muy importante con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero a partir del triunfo del PSOE en las elecciones generales de marzo de 2004, si bien, como es lógico, por razones muy distintas a las que hemos apuntado en el caso del gobierno de Aznar. Aunque el gobierno de Rodríguez Zapatero tratará en principio, al menos teóricamente, así se afirmará, de retomar el modelo de política exterior desarrollado hasta el año 2002, el nuevo giro radical y unilateral que se produce en relación a la política anterior del gobierno de Aznar, sin buscar de nuevo el consenso, no va a fortalecer la política exterior española. Y esa política exterior española volverá a adolecer de falta de consistencia, de unilateralidad en la toma de decisiones que afectaban a las líneas maestras de la misma. Pasamos del alineamiento incondicional de Aznar con la política de la administración Bush, de la noche a la mañana, al rechazo del atlantismo en la política exterior por parte de Rodríguez Zapatero, que ya antes de llegar al gobierno había permanecido sentado ante el paso de la bandera de los Estados Unidos en el desfile de las Fuerzas Armadas. Y que, además, una vez en el gobierno, ordenó inmediatamente, prácticamente a los pocos días de su constitución, la retirada unilateral de las Fuerzas Armadas españolas desplegadas en Irak, además de otras actuaciones que no tengo tiempo de mencionar, deteriorando de forma muy importante las relaciones con los Estados Unidos. Con lo que hemos visto en relación al gobierno de Aznar y lo que acabamos de apuntar en relación al gobierno de Rodríguez Zapatero, nos encontramos con que por primera vez desde la transición democrática, con la formulación de unos nuevos y diferentes proyectos de política exterior, primero por Aznar y después por parte de Rodríguez Zapatero, se van a institucionalizar en el ámbito español entre los dos partidos políticos con posibilidades de alternancia en el gobierno, se van a institucionalizar dos visiones ideológicas contrapuestas y enfrentadas del papel internacional de España y del escenario internacional. Se produce un disenso y enfrentamiento entre socialistas y populares que va a marcar profundamente toda la política exterior hasta el momento presente, como tendremos ocasión de ver. En cuanto a la Unión Europea, el papel de España será mínimo con Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero nunca se encontró cómodo en las reuniones internacionales, no prestó excesiva atención a la política exterior de España. En el plano de la política iberoamericana, en concreto, con Rodríguez Zapatero se produce un importante cambio en relación a la política de Aznar. Tratará de recuperar los relativos márgenes de autonomía y las señas de identidad de España en las relaciones con América Latina. Apostará por el reforzamiento de la concertación con los países latinoamericanos y tratará de concretar en la política iberoamericana el giro social que está experimentando en general sus planteamientos políticos. Sin embargo, pronto estas novedades positivas se transformarán en negativas, porque ese cambio anunciado en la política iberoamericana no va a tener continuidad. Quedará en la práctica sin efecto, como consecuencia del escasísimo interés que el gobierno de Rodríguez Zapatero manifestará, y por supuesto el presidente y su ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, por las relaciones con América Latina. Lo más significativo, la no asistencia del presidente del gobierno español a la cumbre iberoamericana del Mar del Plata en 2010, unido a la escasez absoluta de visitas del propio presidente y del ministro de Asuntos Exteriores a los países iberoamericanos, acabará poniendo de manifiesto la escasa sensibilidad de ese gobierno respecto de las relaciones con América Latina. Y ello se tradujo
como continuación de lo que hemos dicho respecto del gobierno de Aznar, en una clara pérdida de perfil político y peso en las relaciones con esa región. La llegada al gobierno de Mariano Rajoy, como consecuencia del triunfo del Partido Popular en las elecciones generales de 2011, en el contexto de un agravamiento de la crisis económica que amenazaba el futuro de España, no va a suponer un cambio en ese proceso de debilitamiento que estoy destacando de la política exterior española. Y esto se va a materializar de una manera muy especial en cuanto a la presencia y peso de España en el seno de la Unión Europea, donde Rajoy brilló por su ausencia, y en relación a la política iberoamericana, que durante el gobierno de Rajoy continuará en mínimos. Rajoy, al igual que Rodríguez Zapatero, ignoraba el inglés. Nunca se sintió a gusto, al igual que Rodríguez Zapatero, en la política internacional, ni se sintió cómodo en las reuniones internacionales. En este ámbito internacional su presencia fue mínima, siendo sus ministros de Asuntos Exteriores los que llevaron la batuta en las relaciones internacionales de España. Rajoy, en definitiva, dejó de lado la política exterior sin iniciativas significativas en este campo. El gobierno socialista de Pedro Sánchez, en coalición con Unidas Podemos, no ha supuesto, de momento, en mi opinión, más allá del protagonismo del presidente en el seno de la Unión Europea y en la cumbre de la OTAN, no ha supuesto, en mi opinión, un cambio significativo en esta política exterior menguante, declinante que estoy destacando. Pedro Sánchez, al contrario que sus antecesores, Mariano Rajoy y Rodríguez Zapatero, ha personalizado de una forma muy clara la política exterior, desarrollando una política exterior presidencialista, multiplicando su presencia internacional, especialmente en la Unión Europea. Y ello, como es lógico, ha limitado el papel que juegan sus ministros de Asuntos Exteriores, en concreto los ministros Arantxa González Laya y José Manuel Álvarez. Una excepción relativa en este punto que estoy destacando fue Josep Borrell, que trató de reforzar, sin mucho éxito, por las características del gobierno de coalición, la posición internacional de España. Pedro Sánchez, al igual que sus antecesores, ha continuado con una política exterior que no ha buscado para nada el consenso con el principal partido de la oposición, tomando igualmente decisiones unilaterales claves en materia de política exterior. La diferencia, lo que agrava la situación, es que ha apostado por acentuar aún más el bibloquismo entre derecha e izquierda y el enfrentamiento entre el gobierno socialista y el Partido Popular, cerrando cualquier puerta, lo estamos viendo en la ley del solo es sí, al entendimiento entre los dos principales partidos políticos y a la articulación de políticas de Estado, con las consecuencias negativas que ello tiene desde el punto de vista de los intereses de España, en concreto en lo que a nosotros nos interesa en la esfera internacional. En este sentido, la presencia de Unidos Podemos en el gobierno y el apoyo parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, partidos todos ellos que legítimamente persiguen un cambio de régimen político y que en el caso de los dos últimos persiguen la independencia de partes de España, ha debilitado no solo las instituciones, sino que ha incidido negativamente en la posibilidad de desarrollar una política exterior coherente y consistente con los intereses nacionales, debilitando la imagen internacional de España y la credibilidad, en última instancia, de su política exterior. Y es que, lo he destacado ya, una política exterior creíble y consistente depende, además de otros factores que brevemente hemos apuntado, de la existencia de un gobierno unido, de un gobierno que hable con una sola voz y no con voces y políticas discordantes dentro y fuera del gobierno. La unidad de acción exterior es clave en materia de política exterior y esto no ha sucedido, no solo por la diplomacia paralela que practica Unidos Podemos, y más recientemente lo ha empezado a practicar el movimiento Sumar, sino que no ha existido por la acción exterior desleal, antiespañola y anticonstitucional que practica el independentismo catalán. La política exterior del gobierno de Sánchez ha sido, en consecuencia, en términos generales, una política, desde mi punto de vista, con bandazos en función de las distintas coyunturas, con virajes radicales en determinados ejes claves, adoptados además unilateralmente, con falta de información, sin buscar para nada el consenso con el principal partido de la oposición, con lo que no ha existido en materia de política exterior realmente una política de Estado que merezca tal nombre. Una política que en todo caso
ha tenido algunos aspectos positivos, sin lugar a duda, especialmente en relación a la Unión Europea, donde se ha reforzado la presencia de España en determinados ámbitos, como sabemos, el caso energético, con la excepción ibérica, a través de una actuación constante y personal del propio presidente del gobierno que hay que reconocer. Lo mismo cabe decir de la cumbre de la OTAN, que proporcionó una buena imagen de España, aunque enturbiada por la posición anti-OTAN y contraria al incremento del gasto de defensa de Unidas Podemos. ¿Qué duda cabe que la presencia de Unidas Podemos en el gobierno debilita de forma importante la confianza de la OTAN en España, y muy especialmente la confianza en los servicios de inteligencia occidentales? Por otro lado, el gobierno no consiguió que la Alianza Atlántica prestara la debida atención al flanco sur de la misma, que es clave y va a ser más en el futuro en materia de seguridad. Respecto a las relaciones con los Estados Unidos, hasta la cumbre de la OTAN, muy reticentes, como sabemos, estas todavía no se han normalizado plenamente. Han mejorado, sin lugar a dudas, es importante, pero no se han normalizado plenamente, como se pone de manifiesto que el presidente del gobierno todavía no ha sido invitado a visitar oficialmente los Estados Unidos. Junto a estos aspectos positivos, no se pueden olvidar los negativos, empezando por el más importante, desde el punto de vista del consenso, la cuestión del Sáhara Occidental y el alineamiento con las posiciones de Marruecos. Décadas de buenos oficios diplomáticos por mantener una política de equilibrio entre Argelia y Marruecos y de alineamiento tibio a partir del gobierno de Rodríguez Zapatero con las resoluciones de Naciones Unidas. Esas décadas de buenos oficios diplomáticos han saltado por los aires por una decisión presidencial no explicada que pone en riesgo los intereses nacionales de España en el Magreb, sin que se hayan obtenido garantías de ningún tipo por parte de Marruecos respecto a Ceuta y Melilla, como es lógico. Marruecos nunca va a renunciar a Ceuta y Melilla. Cualquier planteamiento en ese sentido es absolutamente ilusorio por parte de cualquier gobierno que se lo plantee. Y eso se debe tomar en consideración. Una decisión de este alcance no se puede tomar sin conocimiento al menos del principal partido de la oposición. Yo no entro ahora a valorar si es adecuado o no ese cambio de posición en relación al Magreb. Lo que sí digo es que no se puede tomar sin consenso, porque afecta a una de las líneas maestras de la política exterior española. No se puede tomar sin consultar al principal partido de la oposición, obviando a las Cortes Generales. Un hecho agravado además por cómo se conoció ese giro radical, ese bandazo en una línea estratégica de la política exterior española, con una carta mal redactada, hecha pública por Marruecos, sin que supiese que se iba a hacer pública por parte del gobierno español. Más allá de lo referente al tema migratorio, que sin lugar a dudas ha mejorado, y a una posible apertura de aduanas con Ceuta y Melilla, que todavía no sabemos cómo va a acabar, porque como es lógico, Marruecos es consciente de que unas aduanas como IFO con Ceuta y Melilla pueden debilitar sus posiciones de reivindicación respecto de Ceuta y Melilla. En cualquier caso, esa decisión unilateral, ese bandazo radical que afecta a un eje maestro de la política exterior, ponía fin a una política de Estado que había durado casi 50 años. Desde ese momento, en mi opinión, la política en el Magreb ha ido a remolque de los intereses de Marruecos, enemistándonos con Argelia, en momentos críticos en materia energética, cuando ese país era el principal proveedor de gas para España y cuando, de haber continuado con una política equilibrada, España podía haberse convertido en un referente gasístico para Europa. A las medidas adoptadas por Argelia en relación al gas, que han permitido, como sabemos, que Italia pase a jugar el papel principal en cuanto al suministro del gas argelino a Europa, se han sumado la adopción por el gobierno argelino de medidas contra el comercio hispano-argelino y medidas contra las transacciones financieras entre los dos países. Otro aspecto negativo en materia de política exterior del gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en las relaciones con América Latina, que han continuado en una línea ya inaugurada, como hemos visto, por Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, de escaso perfil y presencia gubernamental, y que ha situado a España en una posición secundaria en relación a otros países europeos que
han sustituido de alguna manera a España en esa relación prioritaria con América Latina. España ha perdido peso y protagonismo claramente en la región. Solo en los últimos meses se ha tratado de paliar esa situación de cara a la presidencia española de la Unión Europea en el último semestre de este año, con una especial atención hacia la región por parte del presidente del gobierno, específicamente en relación a los gobiernos de izquierda, que son mayoría en estos momentos en América Latina. Sánchez pretende volver a situar a España como interlocutor privilegiado en las relaciones de la Unión Europea con América Latina. De ahí su apuesta por celebrar durante la presidencia española de la Unión Europea una cumbre Unión Europea, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y al mismo tiempo reforzar con ello la propia posición de España en Europa. En este punto, la diplomacia paralela que Unidas Podemos desarrolla, sobre todo respecto de América Latina, puede jugarle una mala pasada a estos buenos deseos del presidente del gobierno. Otro punto negativo en la política exterior ha sido la actuación del gobierno en relación a la guerra de Ucrania. Una actuación, sobre todo en los primeros momentos, titubeante en el apoyo en materia de armamento, de escaso perfil político, prácticamente a la cola del resto de los países europeos, como consecuencia principalmente de las posiciones del socio de gobierno, Unidas Podemos, contrarias a la ayuda militar a Ucrania. Parece que en los últimos tiempos, estamos asistiendo a una visita del presidente del gobierno a Kiev, parece que en los últimos tiempos, en el contexto del deterioro en las relaciones entre la parte socialista y la parte de Unidos Podemos del gobierno, parece que en los últimos tiempos se pretende tener un mayor protagonismo en relación a Ucrania. Finalmente, mención especial en cuanto a aspectos negativos en la política exterior del gobierno de Pedro Sánchez lo constituye, a mi modo de ver, la absoluta inacción frente a la actuación desleal, anticonstitucional y antiespañola del Govern y de los independentistas catalanes en la escena internacional, consecuencia de los pactos de Pedro Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña. Se está dejando que los independentistas catalanes y el Govern hagan lo que quieran en materia exterior, denigrando la imagen de España. No hay reacción por parte del gobierno en este tema tan sensible desde el punto de vista de la imagen internacional de España. El balance final de la política exterior de Pedro Sánchez es con claroscuros en el que pienso que a la postre son más las sombras que las luces. ¿Qué duda cabe que la presencia de Unidas Podemos en el gobierno y las alianzas parlamentarias y compromisos con partidos antisistemas que se han erigido en sostenes indispensables para la continuidad del Ejecutivo, unido a la no búsqueda de consenso con el principal partido de la oposición en lo que son los ejes claves que definen la política exterior de España, no solo han debilitado esa política, sino que además han imposibilitado cualquier intento, si lo había, de desarrollar una política exterior consistente, es decir, una política de Estado. En definitiva, y voy a ir terminando, como apuntaba al principio de esta conferencia, desde la segunda legislatura de José María Aznar, incluida esta, en concreto desde 2002, y con los posteriores gobiernos de Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez hasta el presente, por causas muy diferentes que hemos apuntado en uno y otro gobierno, ha habido una constante en todos los casos, que ha sido la ausencia de consenso, la no consideración de la política exterior como política de Estado, sino simplemente como una política de gobierno. Y en este sentido, la política exterior española y la presencia y peso e imagen de España en las relaciones internacionales ha seguido una línea menguante de declive en relación a lo que fue la política exterior de España desde 1976 hasta 2002, que fue una política de creciente protagonismo y peso internacional. Urge, en consecuencia, volver a considerar la política exterior como política de Estado en sus grandes ejes, en sus líneas maestras, en sus principios básicos, buscando siempre el consenso entre los dos principales partidos políticos, sobre todo cuando se realizan cambios radicales que afectan a esos ejes y principios. Y de momento, desgraciadamente, no parece que ello vaya a ser posible. Muchas gracias.